Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Dedicamos este episodio a hacer un resumen, unas conclusiones sobre lo que son las cartas de migrantes en América. Estas cartas son documentos que expresan una necesidad, generalmente la reunificación familiar o el estado de ánimo y la opinión sobre la vida en América. En estas cartas las apreciaciones personales, las dudas, los requerimientos se hacen muy presentes. Fundamentalmente están dirigidas a esposas que aún estaban en la península para que se unan con su familia, para que se reúnan con su marido en América, en algún punto de América donde el marido ya ha desarrollado una vida, donde tiene una actividad, un comercio, etc. Las cartas del 18 se hacen aún más íntimas, se hacen más dolientes, ¿no? En el siglo XVIII América no es ya lo que parecía, lo que se prometía. La vida es más dura, las construcciones de las sociedades en las distintas capitales ya están hechas, cuesta más trabajo abrirse camino en América y hay un sentimiento más pesimista hacia América y al mismo tiempo como mayor añoranza de los seres queridos que se ha dejado atrás. Es muy frecuente encontrar expresiones dirigidas a la mujer mucho más íntimas, como querida de mis entrañas, amada esposa mía de mis ojos. Así se dirige a su esposa el sevillano Francisco Domínguez Morales, que era carnicero en México en 1721. También en esos momentos hay ya una diferencia entre los usos y costumbres de la península y de América. Hay diferencias en la moda, por ejemplo, ¿no? Y también en los usos de cortesía o de sociedad, ¿no? En este caso a veces los maridos son un poquito meticosos, ¿no? Dándole a su mujer recomendaciones sobre cómo debe ir en el viaje, qué ropa tiene que llevar, etcétera. Pero lo que sí hacen es pedirles, recordarles a su mujer que se encomienden ante una devoción, ante una virgen o ante un Cristo o un santo para tener un feliz viaje. El trianero José Rodríguez Vidal de Sevilla le dice a su mujer: pídeselo antes de salir a mi señora Santa Ana y a su hija Santísima, con una misa cantá en mi nombre y otra a nuestro viejo San Francisco de Paula. Son dos imágenes que están en la capilla de Santa Ana y que actualmente se pueden visitar en el barrio de Triana en Sevilla. El también sevillano Fernando Sáenz, que reside en la villa de Sombrerete, en México, y se ha casado en la iglesia de San Vicente en 1752 con Antonia Fagúndez, le dice a su mujer que antes de salir no dejes de encomendarte a la Virgen de Soledad de esta villa. La Virgen de la Soledad está en una capilla muy cerca de la iglesia en la que ambos contrajeron matrimonio. El contenido de las cartas básicamente refleja las circunstancias temporales y sociales de la persona que lo escribe. El que escribe da cuenta de su situación económica, si tienen conveniencias, que es como se decía en la época, o no, o están en desgracia, es decir, si han conseguido tener un acomodo económico o no, cuál es su grado de consideración dentro del entorno americano. Expresan el estado de ánimo y el estado físico, los contratiempos sufridos en los negocios, las enfermedades, y a veces se describen estas enfermedades con detalles muy meticulosos. También envían mensajes o dan noticias de los objetos que han enviado a los parientes en la península
y finalmente suelen solicitar que algún familiar pase a América. Para ello les dan recomendaciones y también les envían dinero. Para gastos de viaje suelen enviar unos 200 pesos. Estas cartas son recibidas, suponemos, con ansiedad por los familiares que quedan en la península, pero en cuanto a ir a reunirse con los maridos, el mar daba miedo. El mar daba miedo y muchos hombres tienen que insistir y animar a sus parientes de forma bastante reiterada hasta que consiguen que ellos tomen la decisión de zarpar. Es admirable la carta de Ángel Miguel Rodríguez Durán, que en su viaje a Indias el barco fue saqueado por los ingleses, quedó en Veracruz en la mayor indigencia y con su trabajo reunió lo preciso para establecer una pulpería. Aún así, tiene valor para animar a su esposa en los siguientes términos. A más que todos los navíos que van y vienen a España vienen cargados de señoras de todas clases, que a la hora de esta no he sabido de ninguna que se haya muerto de susto ni ahogado, y así como te digo no te pares en nada, sino en manos a la obra y con sigilo. No sean vuestras mercedes como las gallinas, que para poner un huevo alborotan una ciudad. Los hombres que están en América, normalmente son cartas masculinas, hacen peticiones curiosas de objetos, pero sobre todo documentos y ropa, pues papeles de hidalguía, la carta de casamiento, etcétera, y de otra ropa que deben llevar puesta los parientes que llegan a América para que no les hagan avergonzarse. También ropa de casa, encaje, productos que eran muy apreciados y muy caros en América. El adorno personal y la apariencia de la llegada eran fundamentales. Rara es la carta que no contiene alguna recomendación al respecto. La mayoría insiste en que si no se hace de acuerdo con la moda criolla, avergonzarán a la persona que vaya a recogerlo y esa humillación se considera un poco intolerable. Así lo advierte, por ejemplo, Salvador Sala, que escribe a su esposa desde Veracruz en el año 1764. Te advierto que si vienes, hagas por venir como es justo y no haces reír a la gente. Y con más claridad todavía se lo dice Simón Vázquez desde la Florida en 1745 a su mujer. Te prevengo que en la América se mira a las personas por la ropa y así te aconsejo los andriales, porque además de que acá es gala, sirve de tápalo todo. En la Florida saltarás con el mejor y con tu mantilla y pañito blanco amarrado a la cabeza, la niña sin paño. Fíjense qué curioso los hombres que a veces parecen estar bastante al margen de las modas y sin embargo cuánto les importaba la apariencia de su familia al llegar a América. Las cartas privadas remitidas a lo largo del siglo XVIII desde distintas zonas de América se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla en las secciones de contratación y arribada. Contamos con una versión modernizada de buena parte de estas cartas publicada por los profesores Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón en el año 91. Un material delicioso e interesantísimo para conocer la vida en América. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.